Patri Gómez, artista tucumana que se anima a charlar conmigo en este Personalmente. ¿Cómo estás, Patri? Bienvenida. ¿Cómo estás, Oscar? Muchas gracias. Digo, se anima. ¿Cómo que no te vas a animar? Parece fácil, pero tiene todo un trasfondo, ¿no? Porque es algo diferente para nosotros este tipo de entrevistas. Estamos Y está bueno. acostumbrados a la adrenalina del escenario y esto toca fibras como más internas, así que bueno, Vamos a ver qué sale. a ver qué sale. Vos sabés que estamos en época de que podemos hablar, ¿no? Ya creo que hemos superado ese límite de que nos poníamos nosotros mismos, quizás hasta culturalmente, nos Culturalmente. poníamos ciertos límites. Y me parece que la pandemia nos hizo superar esos límites, ¿no? Ha dejado grandes mensajes. Y he visto y también disfruto mucho de charlas que se puedan producir en donde hay grandes mensajes. Y entiendo de que pueden salir cosas buenas acá. Sos talentosa, Patri. Gracias. ¿Te crees talentosa? Yo creo que el talento, por así decirlo, es una construcción. Hay quienes cuando yo era chiquita me decían que uno nace con el talento. Yo tenía 3 años y yo ya jugaba a ser cantante. Mis juegos eran agarrar la guitarra, tenía una guitarrita chiquitita que había elegido para Reyes, para los Reyes Magos, en un almacén de mi barrio. Y como digo yo, en vez de elegir las ollitas, las pinturitas o el bebote, le digo a mi mamá esa guitarrita. Y yo tenía 3 años y tengo en mi mente ese recuerdo intacto hasta el día de la fecha. Pero tu mamá no te decía, ¿no preferís una muñeca? No, No, no te decía. no. O sea que te mostraba que te avalaba la música, más o menos. Sí, ¿eh? sí. Mis padres, de hecho, los dos desde el inicio me apoyaron al 100%. ¿Venís de familia de músicos? Sí, no de músicos, digamos, académicos, pero sí orjeros, como decimos en mi pueblo, autodidactas. Mi papá se tomó un par de vinitos y agarraba la guitarra. No me Y digas. aunque hacía sus acordes y ya cantaba, y ya venían sus hermanos, venían otros tíos, y se juntaban, se hacían unas reuniones muy lindas en esa época que creo que de ahí empieza esa movilización, digamos, con la música, con la guitarra. Vos tenías 3 años. Sí. Che, buena memoria, ¿eh? Yo no me acuerdo lo que hice. Creo que lo último registro que tengo debe ser a los 15 años. Ya no, tanto no. ¿Sabes que uno tiene el registro hasta que desde el vientre de tu madre? Desde ahí se va haciendo tu estructura, tu ser. Mira. Sí. Ajá. Sí. Después eso es lo que te quería charlar, que Sí. Está. Pero déjame Sí. que me imagine. Patio de casa, allá en Alberdi. Sí, ¿En qué señor. barrio? San Miguel Arcángel. Arcángel. Sí, de hecho había un templete ahí en el barrio que quedaba mitad de cuadra y ponerle, qué sé yo, octubre, noviembre, ya empezaban los ensayos del villancico. Ajá. Y yo, feliz de la vida, prepararme en las tardes, bañadita, y me iba hacíamos un cencerro con tapitas de Claro, sí, cerveza con un- que las aplastábamos con Claro, una claro, piedra, claro. quedaban chatitas y le poníamos un alambre y eso hacíamos un cencerrito, Claro, sí. una pandereta, digamos, una pandereta criolla. Ajá. Y con eso yo iba feliz a prepararme para recibir la Navidad con el villancico. En una oportunidad también hice teatro de sombra. Y representé a la Virgen María. También fue muy bonito hacer teatro de sombra Ajá. porque éramos muy chiquitos. Claro. Y entender de que solamente se tenía que ver nuestras sombras en el público era como que... Sí, también fue una experiencia muy linda. Con tu viejo, vos lo veías cantar a él, de chica me decía. Evidentemente algún vínculo había muy fuerte con la música y tu padre, ¿sí? Demasiado fuerte. De hecho, él me representa
nosotros los seres humanos tenemos 50 y 50, 50 de mamá y 50 de papá. Y el 50 que heredé de mi papá es la música, el folclore, y es así que hace 9 años cuando él fallece, yo no podía cantar folclore. Eso es algo que la gente no sabe, que los amigos tampoco lo saben, pero yo dejé de cantar folclore, me mudé a México y cantaba mariachi, cualquier cosa. De hecho, no quería escuchar, no podía, Oscar, escuchar folclore. Más escuchaba una guitarra tipo Chaqueño Palavecino, el Chato Bazanas. No, era mi alma partida en 50 pedazos. Y no podía escuchar folclore, mucho menos cantarlo. Y ahí fui como que eso me llevó a incursionar por otros géneros. Hasta que, bueno, pasaron los años y hoy es como que uno ¿Qué vuelve te producía? ¿Te angustiaba? ¿Te generaba? demasiado y aparte hay algo que hice que en su momento sentí que debía hacerlo, que no sé, capaz que me jugó un poco en contra, pero yo en la sala velatoria, cuando estábamos velando a mi papá, yo le dije a mis músicos que fueran a la sala velatoria. Y estábamos a la par del cajón y entraron mis músicos con sus instrumentos y le di el último show. Era tu espectador, tu viejo, en ese momento. Uf, Mm. sí. ¿Y tu mamá? Uf, quebradísima. ¿Y por qué hiciste eso? Porque creo que era la forma de despedirlo. O sea, yo no me permitía estar triste. De hecho, hay algo curioso porque yo recién ahora estoy haciendo mi duelo, después de 9 años. En ese momento era como que nada, se sigue, ¿no? El show debe continuar. Hay que seguir adelante, no pasa nada. Y de repente se te muere un padre, tu otra mitad. Es una pérdida muy fuerte. Y a nivel alma es difícil de entender. O sea, la mente del ser humano le cuesta mucho entender la muerte. O sea, el proceso de la muerte y del nacimiento de un ser querido son procesos de la vida que son difíciles de entender y lleva tiempo de asimilar, porque son cambios muy fuertes. O sea, muere un ser querido, tu vida hace un giro de 360 grados. Nace un hijo, nace un sobrino y se produce un cambio. Es algo increíble lo que tiene en nuestra vida, eso de así como nacen las cosas, otras cosas mueren, y son cosas que marcan en la vida de cualquier ser humano. ¿Y resultó escaparte? Sí, creo que lo único que hice fue alargar el dolor, ¿no? Porque hoy entiendo que cuando algo duele hay que abrazarlo en el momento, que duela en el momento, no hay que taparlo o esconderlo, porque ese dolor es como un bichito que está adentro y en algún momento va a salir. Y si no sale de una manera haciendo el duelo y aceptando lo que está pasando, la realidad, no negándola, porque yo tenía una negación ante lo que me estaba pasando, el cuerpo te manda señales, el cuerpo se enferma. Ese es como digo yo, como una nubecita negra que está dentro tuyo y te va enfermando las células, te va enfermando el cuerpo. Lo que la mente calla, el cuerpo lo manifiesta. ¿Y la música qué rol cumplía ahí? Lo que pasa es que la música me acompaña desde el minuto cero de mi vida. Es algo que va de la mano, no, en ningún momento... Yo por ahí entiendo que uno, qué sé yo, a determinada edad elige ciertas cosas, ciertas pasiones, ¿no? Por ejemplo, un corredor de moto que empezó a los 6 años, como que... Pero yo de que tengo conciencia, por así decirlo, yo quiero cantar. No es nada nuevo que un músico, cantante y demás encuentre el hecho artístico como un escape, ¿no? He escuchado a muchos, decir que arriba de un escenario se sienten con un placer extremo y que cada canción es un desahogo que pueden ejecutar. En vos no funciona así.
Mira, lo que a mí particular me pasa en el escenario es que ahí me conecto con mi ser creativo, con mi verdadera esencia. Mm. Y ahí es donde puedo trascender. Siento que es que, como dicen, mi misión, ¿no? En esta vida, ese es mi lugar. O sea, ese tablón 4x4, ese es mi mundo. Mm. Mm. Este, y eso sigue transitando hasta el día de hoy. Forma ya es como un pedacito de piel. Claro, claro. Sí, sí. Eh, esta Patri Gómez que hoy estamos charlando, creo que en alguna oportunidad hemos hablado de esa construcción, ¿no? Que nace de errores y aciertos. Llega una etapa de la vida como la que estás viviendo vos, en donde puedes reflexionar sobre cosas que hiciste. Si pones en la balanza Sí. errores y aciertos, ¿cuál pesa más? No quiero sonar egocéntrica, pero aciertos, Mm. aciertos, porque tuve siempre, había como que ahondar más en todo. Quería las respuestas de todo. Mm. Y esa personalidad, por así decirlo, me llevó a, a tener en clara muchas cosas. Porque una de las cosas que por ahí yo siempre me preguntaba, la felicidad se construye todos los días. Mm. Y la felicidad son las elecciones, las decisiones que vos tomás. Yo hoy me siento feliz y porque elegí estar acá. Porque hoy estoy conectada. Podría estar, qué sé yo, en otro lugar, Mm. ¿no? Quizás esquivando todavía lo que es mi ser, mi esencia. Y hoy me siento plenamente feliz porque llegó un punto que aprendí a tomar buenas decisiones. Mm. Y mis desaciertos eran parte del aprendizaje, ¿no? Mm. Del autoconocimiento, Claro. de saber quién soy, Claro. por qué soy como soy. Ya vamos a ir a México, cuando decidiste escaparte. Soy un ¿Sí? escape. Bueno, lo dijiste, así que lo tengo agendado a eso. Pero quiero que transitemos un poco más porque quiero, por lo menos es mi deseo, probablemente quien nos ve, nos está escuchando, pueda tener la misma sensación mía, pero quiero conocer cómo se construye el artista, vos, artista. Gracias. Y inevitablemente la construcción tiene que ver con las cosas vividas, con las angustias y alegrías de la vida que terminan siendo lo que vos ofreces arriba en un escenario, que es plenitud, felicidad, conexión con la música y el hecho artístico. Pero como te digo, para mí es una construcción. Me hablaba de papá, tu mamá que te colaboraba por lo menos en tus gustos de niña conectada con la música. Comenzó Patri Gómez a crecer, llegó a la adolescencia y decidiste transformarte en docente de la música. ¿Es así? Sí, no fue ¿cómo se dice? ¿Una decisión? Claro, o sea, es como que nosotros vivíamos en Alberdi, yo termino la primaria, Sí. en ese año yo gané un concurso en el Teatro San Martín, tenía 12 años, era una competencia donde salí ganadora en el rubro solista mixto. Ah, Yo mira. tenía 12 años y competía con otra gente mayor que yo de colegio, de acá, era a nivel provincial. Mm. De acá viajamos a Buenos Aires, allá en Buenos Aires conocí a la Andricina, la Andricina se acercó, charlamos, porque de todo el grupo yo era la más chiquita. Mm. Y ahí pasaron estas cosas mágicas, como digo yo. Me estoy yendo de la pregunta, volvemos. No, bueno, pero de todas maneras estás construyendo. O sea, la idea es que terminaste uniéndote a la música, pero a través de la docencia. Vos sos profesora de Porque música. exactamente, yo me recibí. Mi papá me dice, imagínate, mi viejito del campo, mi mamá del campo, era como que, mira, Pato, ¿qué te parece si nos mudamos a San Miguel, en la ciudad? Y yo me decía, la ciudad, y para mí eran luces, edificios. Y yo amo el brillo, las luces, así. Amo, a mí era como que me llamaba muchísimo la atención. Imagínate nosotros cielos estrellados. Claro, claro, Eran claro. como que las luces Silencio. estaban lejos. Claro. Y vos llegabas a la gran ciudad y era como que uno venía con la ciudad para la persona que viene del campo, te produce muchas ilusiones, muchos sueños, es como mucho por descubrir.
Tenías 12 años. Sí, Bien. sí. Y mi papá me pregunta y le digo yo, sí, papá, vamos. O No sea, me no te importaban importó mis el compañeros. desarraigo, claro, eso iba a No, preguntar. vos me decís, no, Eh, yo era, vamos a la gran ciudad. Me dice, Pato, allá tenemos la radio cerca, vas a estar en la TV y todos tenemos cerquita. Nosotros, imagínate, para nosotros viajar en Bondi, de Alberdi, acá en el, a ver, no era el Espreú, el Trébol, Claro, en el aquella Trébol. época, Sí. era lejísimo. O sea, encima a mí me descomponía el colectivo, era un montón de cosas. Ajá. Entonces yo digo, sí, vamos, ya está. Y mira que tenía mis amiguitos, los vecinitos, Ah, vos estabas convencida, al 100%. quiero Vamos, buscar las ¿no? luces. Allá hay cosas. Y mi papá, un gran visionario, porque tener sexto grado de primaria, él, por ejemplo, cuando yo empecé con mis delirios de ser cantante, mi papá empezó, la primera inversión, lo que primero me regaló fue un acordeón a A piano. Sí, Sí. era enorme, yo era chiquita, o sea, no había forma de maniobrarlo. Después, ¿Sabés tocar el acordeón a piano? más o menos, Ah, bien. pero no es mi fuerte, por así decirlo. Pero fue el primer instrumento que llegó a mis manos, ya como profesionalmente, ¿no? Claro. Después la guitarra, compró un teclado, se compró una consolita y compró en esa época una... Pero era millonario tu viejo. ¿Cómo va a comprar todo eso? Era inalcanzable. Mira, lo que tenía mi papá era ahorraba. Era un tipo que le encantaba ahorrar y siempre me decía, Pato, si hay que comprar algo, lo mejor es comprarlo de contado. Ah, mira. Si no lo tenés para comprar de contado, no te metas en otra porque va a terminar pagando así. Esa El cultura, concepto, claro. ese concepto tenía él, ¿no? Ajá. Entonces él tenía sus ahorritos y era muy buen ahorrador. Claro. Bien. Entonces cuando quería hacer sus inversiones, había para hacer platita, pero era un tipo que esa platita sabía bien a dónde la iba a destinar. No había otro filtro, me gasté en unos zapatitos, no. O sea, nos privaba de otras cosas porque había que juntar la plata para invertir en eso. Te entiendo. Y compró después una cámara de foto, Ah, una Nikon. mira. Mirá, en aquella época, Oscar, y él ya sabiendo que la cámara de foto, que había que sacarme fotos. Él me sacaba fotos, me sacó una foto, me acuerdo, teníamos un portón de chapa en mi casa, me puso el sombrero, el chaleco, me posicionó ahí era la escenografía, ¿no? Claro. Y me sacó la foto, hicimos fotocopia, color, y cassette, y yo iba a cantar a las peñas acá, que había más peñas en la ciudad, y yo vendía, entonces yo me bajaba del escenario y vendía mis cassettes. Claro. ¿Empezaste a estudiar música? Cuando me mudó acá a San Miguel, mi papá primero ingresó en la comercio número 3. Bien. Era como que, bueno, había que entrar en una escuela rápido, porque así era Don Gómez, era como que todo, no había mucho que pensar, se toman decisiones, mañana hay que ejecutarlas. O sea, no es que hay que pensarlas mucho, ¿no? Entonces tomamos decisiones, nos vamos, y yo me acuerdo que me traje mi gatita, Sí. viajé con la gata, cosas para contar de ese viaje. Y después me dice, él se recorría la ciudad buscando, todo el tiempo él iba en la búsqueda. Me dice, una tarde llega, mira, yo ya tenía la mitad del año en la secundaria, del primer año en la comercio, me dice, encontré una escuela de música. Ajá. Me dice, pero tenés que rendir las materias para ingresar, audición, no sé qué otra cosa. Y bueno, papá, sí. Rendí las materias del primer semestre sería, las aprobé e ingresé automáticamente a la escuela de música, que es la que está en el Teatro San Martín, en la ESEA. Claro. A ver, yo estudiaba, yo entré a la escuela para perfeccionarme, yo quería aprender. O sea, música, cantar. Y del último año recién me enteré que me recibía de docente. Ah, mira. Vos querías cantar. O sea, yo llegaba a la escuela Sí. y yo cantaba.
en el vestuario, en el pasillo. Había un compañero que estaba tocando, ejecutando el piano y yo me le colaba y a ver, sí, todo el tiempo era la música me llamaba demasiado. Claro, claro. Y ahí en esa escuela era increíble porque yo estaba mañana y tarde. Era como, no sé, faltaba que duermamos en la Claro, escuela, porque entiendo, teníamos entiendo. doble jornada. Claro. Porque a la mañana hacíamos el secundario y a la tarde hacíamos las materias terciarias. Sí, sí. Vos si no terminás el secundario, no podés hacer un terciario. Obvio, obvio. Esa era la única escuela en el país Que se que podía. hacíamos las dos cosas juntas, Oscar. Claro. Entonces yo a los 18 años me recibí de técnico profesional instrumentista, o sea, en mi instrumento que era guitarra, Sí. y paralelo el terciario que era maestro de música. De música. Ah, mira vos. Sí, y fue el último año que se dio. Claro. Fue el último año porque saltó el conservatorio, otra la escuela de arte, porque encima nosotros íbamos a la junta de clasificaciones Sí. y teníamos más puntaje que los otros chicos del conservatorio. O sea, era como medio rara la cuestión. Entonces, bueno, después dijeron, no, ya está, este es el último año Claro. y entré yo con ese título. ¿Cómo no despedirlo a don Gómez con un recital su último día, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, aparte, yo no concibo la muerte como el fin. Eso fue una de las cosas que una disyuntiva en mi vida. Y yo decía, ¿cómo puede ser que en México cada vez que muere alguien festejen, música, baile? Y yo tenía ese concepto. En cambio acá era como que en mi pueblo, todos tristes, llorando, recordando cosas que era bueno, qué bueno que era el difunto, ¿me entendés? Era así como un panorama medio tétrico, ya Sí, de por claro, sí era duro ese panorama, y antes me acuerdo que había que vestirse de negro, ahora vos vas a un velorio y vas de cualquier color, Sí, sí, sí. pero en esa época encima teníamos que hacer luto, Ujú. ¿te acordás? Era, no sé si 9 o 10 días, Sí, había sí. que poner el Hasta la negro misa, sí. o el morado, Claro, claro. colores de luto. ¿Y cuál fue el último mensaje ¿De quién? de tu viejo? Literal, el último mensaje, pero fue en su lecho de muerte, que en realidad no fue un mensaje de él, sino como que un mensaje mío para él, porque eh, creo que en un punto él, no sé si se arrepintió, pero sufrió mucho porque él quería verme casada, con una familia establecida, con hijos. Ah, mira. Y la gente de antes Claro. tenía eso en la mente de que vos para ser buena mujer tenías que tener tu marido y tus hijos, tu familia constituida. Eso formaba parte de como que de ser mujer, buena mujer, ¿no? Entonces mi papá, a eso llegó un momento que a mí me llevaba tanto la música que yo no me veía así como que con el marido, Ajá. No. no. Ama de Entonces, casa, no. No. Ah. ¿para qué te voy a mentir? No, está bien. Y, Tampoco te veo como ama de casa. te digo, claro, no, bueno, pues puedo, yo de hecho, o sea, lavo mis cosas, lavo mis platos, mis pizzas, todo, ¿no? Ah. Pero bueno, si me das a elegir, ¿Y qué le dijiste? y le dije, papá, ándate tranquilo, te prometo que me voy a casar y voy a formar mi familia y voy a tener 5 hijos. Ah, Tuve que decirle porque yo sabía que ese era su anhelo, su deseo, porque sufría, según él, que verme sola. Y yo no me sentía sola, al contrario. Eso, bueno, después era como que después que él muere fue como esa búsqueda de encontrar el marido que yo le había prometido. Porque eso que uno promete a los seres que uno ama, te quedan de por vida marcados. Y de repente pasas los años y la vida creyendo que tenés que cumplir eso que prometiste. Cuando no son promesas con vos, con lo que vos querés, sino con lo que el otro, las expectativas del otro. Y entonces cortar eso y darte cuenta de sí, bueno, Gómez, donde quiera que estés, hoy entiendo de que era tu anhelo, el mío evidentemente no, y no voy a acelerar los procesos, entiendo. porque creo que renuncié como a 3 propuestas de matrimonio, pero era como una cosa así. Ah, no me No, digas. no, sí, Le sí, tenés sí, fobia sí. al matrimonio. Tenés un hijo.
tengo un hijo, Claro, sí, tiene sí, 15 años hoy, Máximo. no vive con vos. Hace un año que se mudó a Jujuy a vivir con su papá, con su familia paterna. Ah. Entró, bueno, ya en la etapa de la adolescencia y ya venía como medio complicado. Pero las mamás somos muy malcriadoras. Y en la etapa de la adolescencia es bueno por ahí cederle los hijos al padre, porque el padre les pone así como esa estructura más rígida. Vos al viejo lo mirás y ya te quedas Claro, quieto, ¿me entendés? En claro. cambio, nosotros los hijos, sea mujer o sea varón, nos pueden. Somos muy blanditas las mamás. Imagínate, 9 meses aquí adentro, Entiendo. es un montón. Y el papá cumple ese rol. Entonces, digo yo, sí, Máximo, anda ya, te preparo el bolso, hijo. Me costó, lógicamente, porque era Claro. como hacer un duelo interno, su cama, su cuarto vacío, sus cositas, entrar a casa y que Máximo no esté. Yo decía, ¿duelo? Si mi hijo está vivo, ¿cómo puedo hacer un duelo? Hasta que entiendo de que el duelo se hace en las ausencias de las personas que uno ama. Por eso cuando vos terminás con una pareja, haces el duelo a esa ausencia. No está muerta, pero se hace el duelo y se tiene que trascender el duelo para como terminar de cerrar el ciclo, ¿no? Y no es que a veces como que uno termina con la pareja y como no sabe estar solo o no entiende el proceso del duelo, mete a otro. Era como que se vaya Máximo y yo meta a otro hijo en mi casa, ¿me entendés? Ah. Hay cosas que uno tiene y es necesario y sanador transitarlo, los dolores. Vamos a hacer una pausa, pero quiero que me cuentes antes del cierre, ¿qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te hace quedar callada, como recién cuando recordaste a tu viejo? ¿Te lo contesto ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que me emociona? Puntualmente fue la pérdida de mi padre, fue así como muy, muy movilizante. El nacimiento de mi hijo Máximo Bien. fue un antes y un después en mi vida. Pero a ver, ese tipo de cosas, el nacimiento de mi hijo me dejó cosas buenas y cosas malas también, porque de repente ser mamá es algo que no lo sabes. No. Aparte yo vengo de una mamá con cierta violencia. En mi época me educaron a yo te pego porque así es como te tengo que educar, así es como se deben hacer las cosas. Y por parte de mi mamá normalicé la violencia, digamos, en mi vida. Y entendía que el amor era eso, que la persona que te amaba te debía de golpear, te debía de agredir, si no, no te amaba. Mirá al punto que hace eco en la mente del niño primero y después ya en una mujer adulta. Y me costó mucho entender de que ya en adulta, a ver, cuando sos niña, yo no podía correr de mi casa. O sea, cuando mi mamá le agarraba las crisis y se desquitaba con mi cuerpo, no me podía ir de mi casa. Y ahora en la adultez fue como que, listo, me enamoro de una persona, pero oh casualidad que se repetía el patrón, porque para mí el amor era eso, que me controlen, mis padres eran sumamente controladores, yo no salía ni a la esquina sin la supervisión de ellos, soy única hija del matrimonio, entonces los dos eran 24/7, así, los ojos puestos en mí. Y porque tenían muchos miedos, entonces ellos también me transmitieron sus miedos. Y en la adultez ya, cuando yo buscaba el amor, buscaba esta violencia. Sí, hay una pregunta que tengo que hacerte. Sí, Contame cómo la violencia encaja con el amor y tu historia. pasa lo siguiente, cuando nacemos, los primeros que nos enseñan el amor, en mi caso fue mamá y papá. Por ejemplo, si alguno no tiene una mamá, capaz que es una abuela, un abuelo, un tío, que reemplaza, ¿no? Pero en tu conciencia, en tu psiquis, se va armando un concepto del amor. Por ejemplo, mi abuelita tenía la forma de demostrarnos amor con la comida, ¿no? Entonces, y a la vez era, me pasó a mí, y siempre digo, el oficial Gordillo dice, es como, nos reímos, ¿no? De muchas situaciones, de cómo éramos violentados en nuestra niñez,
pero eso hace eco y cala muy hondo. Por eso es que hoy en la actualidad, la gente de mi era, por así decirlo, hoy nos cuesta tener vínculos sanos, porque venimos de esa escuela donde nos enseñaron que porque te amo te golpeo. O sea, te educo a través de los Claro, no, golpes. juro que no, ese concepto me cuesta aceptarlo. Porque Pe- mira, yo te explico lo siguiente. Esta era la dinámica. Mi mamá, qué sé yo, me estaba peinando, me acariciaba, qué sé yo, no sé qué, pum, quédate quieta, pum, el peine, roto en mi cabeza. Entonces era, en mi cabecita de pequeñita, era, no entiendo, ¿por qué? Me duele. O sea, o de repente que te estén golpeando y vos decís, pará, ya está, no me pegues más. Y verla desfigurada a tu mamá con toda su ira es un montón. Pero a la vez es la persona que después te hacía la leche, te hacía la comidita, te acariciaba, te besaba, te abrazaba. Entonces en mí el amor era eso. Por eso yo en un punto era normal para mí la violencia, porque yo en mi círculo familiar, ¿Tu pareja, si te golpeaba, estaba bien? Era una demostración de cariño. al principio yo lo entendía así. Y cuando él me levantaba la mano, me decía, es por tu culpa, porque si vos no hubieses mirado a tal persona, esto no pasa. Y mi mamá me decía, te has portado mal, por eso te estoy pegando. Todo el tiempo te hacen culpable a vos de los malestares de ellos. ¿Te querés ahondar en eso? ¿Te animás a ahondar en una situación puntual? Sí, 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 yo, Por ejemplo, eh, con tu pareja, digo. nada, el típico celo. Yo también por ahí como que dejé de cantar, de ir a eventos. Pero, ¿qué te puedo decir? Hoy entiendo que fue un gran maestro, porque si yo no hubiese transitado por ese vínculo, hoy no hubiese tenido el perdón que tengo con mi madre, el perdón que tengo con mi padre. Yo creo que las parejas a veces llegan a la vida de uno para hacernos espejo de lo que por ahí debemos sanar, ¿no? Para poder trascender a nivel alma, para poder evolucionar y hacernos más luz. Lo que me estás diciendo es que a través de la violencia vos aprendiste. Yo lo que entendí que yo estaba programada, porque la mente se programa. Tus padres programan tu mente. Mm. Y después con los años, vos lo que tenés que buscar, que lo hice yo, esa búsqueda que en algún momento Ujú. que te la quiero contar, hay formas de desprogramar una mente. Hay métodos de desprogramar una mente. Es como un software la mente. Así como van programas que vas metiendo, Mm. también se puede sacar, limpiar y volver a programar esa mente. ¿Y qué pasa con la violencia hoy? Para cerrar. Ya no, lo que pasa es que yo no te puedo decir era él el violento, porque yo también era violenta. Porque una niña que le dan violencia, aprende también a ser violenta. Si había calma, yo necesitaba el drama, porque mi día a día en mi casa era esta adrenalina constante de que no vas a voltear esto, no vas a hacer esto, porque viene el golpe. Entonces mi cuerpo a nivel químico se acostumbra a esta cierta adrenalina, que después en tu adolescencia la buscas con tus amigos, con tus parejas, porque tu cerebro ya está acostumbrado a esa sustancia. Porque a nivel cerebral solamente hay químicos. Mm. Y lo que te producen las situaciones son químicos. Patri, hacemos una pausa. Dale. ¿Sí? Quédense con nosotros. Ya volvemos.
Siempre es una buena charla o fructífera charla cuando encontrás del otro lado una persona que tiene cosas para decir y las cuenta desde el alma, desde su interior, cosa que noto. Y Patri, hubo momentos en el cual había interiormente en vos, hablamos de violencia, enojo, bronca, etcétera, sobre cosas vividas o algunos parámetros de educación. Antes de que nos vayamos a México, ¿hay alguna cosa ahí que quieras hacer referencia sobre ese movimiento emocional que tuviste? Que había que entender, que tomar conciencia, hacer conciencia de lo que había vivido, porque esa niña, hoy hablamos mucho, creo que hay una era que busca esa sanación de ese niño, Ujú. que de repente pasó por muchas cosas y hoy es un hombre, una mujer, pero está como ese niño lastimado, herido adentro. Claro. Y en mí, está bien, yo iba creciendo, siendo mamá, y yo, por ejemplo, Máximo se portaba mal. ¿Qué sé yo? ¿Qué es que un niño se porte mal? Para mí no existe que un niño se porte mal, Uy, porque el niño es niño. O sea, no se tira, da tumba cabeza, va a romper una cosa. Yo eso sí lo veo como parte de ser niño. Entonces nunca entendía, digo, pero Máximo roto en vaso. Bueno, Maxi, no te has lastimado, hijo, lo solucionamos, ¿no? Juntos. No pasa nada. Y en cambio, cuando yo era chiquita, era diferente. Entonces esto de decir, ¿por qué fue así? ¿Por qué fue así? Y yo a mi mamá en su momento era como que sí, tenía mucho enojo, mucha bronca porque no la entendía. Y para entenderla y perdonarla a mi mamá, porque es algo mágico cuando se perdona a los padres, es como que se alinean todos los planetas y todo fluye. Por eso dicen, lo dice en la Biblia, el tema del perdón. ¿Viste cuando dice el perdón es para vos, no es para el otro? Para mí, entender, tomar conciencia fue sanador, liberador. Uno, fue como a través de mi pareja, que entendía que yo estaba acostumbrada a esa escena. Y a mi madre la tuve que entender porque mi abuela lo hacía con ella. A mi mamá la dejaba desmayada de las palizas que le daba mi abuela. ¿Entendés? Mi abuelita tuvo 9 hijos en el campo. Toda una historia, ¿no? Entonces yo a veces me digo, pobrecita mi abuela, ¿no? Sí, se sacaba de onda. Claro. Y era cómo controlar, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la docencia tenía 30 niños. Había como mantenerlos quietos una hora. Claro. ¿Sabes lo que es? Digo yo, mi abuela tenía 10 hijos. No, un caos. Imagínate ella sacada de onda todo el tiempo. Mi abuelo que no estaba, porque él que a trabajar. Bien. Que dice, mi abuela se iba el jueves, volvía el lunes. Ah, Y cuando entiendo. volvía sin plata encima. Entiendo. Todo un tema. Entonces, pobre abuela, ¿no? Cómo le costó mucho. Entonces mi abuela, mi mamá era como Claro. que, nada, si su mamá la crió así, para que ella sea una buena mujer. Así. Entonces me tenía que, así igual a mí. Pero bueno, como te digo, en esta era, es como que, no sé, buscamos como, no sé si sanar, evolucionar, pero hay un chip nuevo instalado en este. Bienvenido que seas. Sí. Decidiste viajar a México, escapándote de todo ese movimiento emocional, de las pérdidas. Posiblemente yo hubiese ido a Jujuy, posiblemente hubiese ido, no sé, a las termas, hubiese ido a Tafí del Valle, pero irte a México. A ver, contame ¿Y cómo. sabés lo que hice para irme a México? Porque no tenía la plata. A ver. Me vendí mi heladera, mi cocina, las cositas que tenía para comprar el boleto. Pero ¿cuál era la idea? No sé, aparentemente era un escape, pero a la vez era como que mi papá era de esos hombres de antes como muy castradores, ¿no? O sea, él me llevaba a una fiesta de 15 y él se quedaba en la puerta. Ah, qué difícil. No, tremendo.
Oscar, me tocó una mamá difícil, un papá difícil, fue como un montón. Y encima yo quería ser cantante. O sea, la idea es irte lejos entonces. Sí, pero pasó algo de que yo sentía que yo muchas veces me veía obligada a cantar las canciones que él quería, porque mi papá me elegía las canciones. O sea, yo era una niña que también estaba acostumbrada a que yo tengo, para ser felices a las personas que amo, no importa mi opinión y mis sentimientos. Así estaba programada yo. Mis viejos me decían saltar y yo tenía que saltar. Entonces yo entendí que cuando me topo con un hombre y me enamoro, yo tengo que hacer lo que me dice él para hacerlo feliz. No me ¿A digas qué precio? no me digas que te enamoraste en México. Me enamoro en varios lugares. Pero digo, vamos a México, nos situemos ahí en México. Y yo, una de las cosas que dije, ahora voy a poder cantar lo que yo quiera. Ahora que no está mi papá, y a mí me gusta mucho el mariachi porque crecí, o sea, mi papá escuchaba folclore, mi mamá escuchaba tango, pero yo moría de amor cuando veía las novelas y escuchaba el mariachi y las novelas mexicanas. Digo yo, qué bonito, qué romántico, cómo suena de bonito, y sí, me visualizaba ahí cantando con el mariachi. O sea, llegaste a México y no tenías dónde ir. No, A ver, no conocía a nadie tampoco. a ver, ¿qué pasó? Me compré el pasaje, tenés que comprarte ida y vuelta, sí o sí. Y llegué allá, tenía un noviecito, que fue primero. Ah, mira. Por ahí viene la cosa. Bien, bien. Yo pensaba, claro. Que le hice la cabeza, ¿me entendés? Como para que me acompañen, porque sí, había cierto miedo de viajar sola, ¿no? Bien, bien. Error, porque de repente el otro se convierte en una mochila muchas veces. Mira. Y yo que me encantaba cargar mochila. Me imagino. Así que, y no, fui con esa visión de querer cantar mariachis. Lo logré a las 2 semanas. Estuve cantando en un programa de TV ahí en Cancún, porque llegué a Cancún. Y vos decís, ¿pero cómo haces para cantar en la TV? Mi hijo va y a la puerta del canal, golpea las manos y alguien te tiene que atender. Claro. Y así, una cosa lleva a la otra, ¿no? Hay mucha ciencia. Y ahí hablé con los productores, pero nada, yo quiero, bueno, escúchame cantar. Claro. Te canto ya. Y bueno, está bien. Y así fui a los 14 días, estuve cantando en la TV de ahí de Cancún, con músicos de Cancún. Bien. Creo que canté un tema de Thalía y de Rocío Dúrcal. Bien. Como tu mujer. Ya. Mira. Efecto. Y eso que estamos en Tucumán, ¿viste? ¿No? No, alguien estamos en México. Efecto de sonido. Eso significa que es cuando cantaste había alegría y todo lo demás y había globo. Ya, ok. Entiendo. Y así, y después esa misma tarde que yo estuve en la TV, sí, me llaman por teléfono. Sí, Patricia, ¿estás radicada acá en Cancún? Sí. Mira, nosotros tenemos un mariachi y si te interesa cantar con nosotros. Sí. Así. Mira. Sí, bueno, ponele mañana nos juntamos a tomar un café, me pasaron el repertorio y ya. Y o sea, ¿era tu fuente de trabajo? Cantar con el mariachi en México, sí. Claro. ¿Cobrabas por ir a cantar? Y cobraba bien, porque allá en Cancún se cobra el precio dólar. Mira. Porque como es zona turística, una tocadita un montón. Claro, ¿y dónde cantaban? En los hoteles, en el Palace, en el Hotel Maya, porque ellos ya tenían un circuito. Estuve en el Hard Rock también, cantando. Mira. Sí. Que de hecho el tóxico tenía todo registrado y me borró todo después de las redes. ¿Entendés? Decir, no hay registro y sí, estaba todo en el teléfono de él. Mira. Sí, y canté el Ave María porque también canto lírico en las bodas. Allá mucha gente elige Cancún, la playa, para casarse o renovar votos. Claro. Entonces también me contrataban para cantar el Ave María en las bodas con mariachi. ¿Y qué reacción tenía la gente? Contame, porque eso es apasionante, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué reacción tenía la gente? ¿Se sacaba foto con vos? ¿Sabes lo que tiene México? Que yo decía, wow. Pero es que también me pasa que yo, de la gente que a mí me escucha cantar, yo recibo mucho amor, mucho cariño, automático.
Y allá en México estaba en la playa y me ponía a cantar y al toque, ¿qué me puedo sacar una foto con vos? Ah, En automático. claro. Yo me acuerdo en una oportunidad, creo que el 21 de septiembre, que es la independencia allá en México, y entré custodiada a cantar en uno de uno de los hoteles donde hubo una masacre en una oportunidad en ese hotel. Ajá. Y la gente está muy arriba, los turistas. Sí. Y entonces teníamos que entrar con una cadena de custodios para poder pasar por la gente. Y yo, imagínate, Te sentía por Dios, alfombra roja. claro, sí. Y después tenía amigos del rubro del mariachi que me hacían partícipe también. Así que no, también me fui a Mazatlán, a Sinaloa. A Sinaloa también Ajá. estuviste cantando allí. También, en realidad, ahí fui a competir porque también escribo canciones. Claro. Me gusta escribir canciones. Y tenía una canción que es la que hice bandera allá en México en ese certamen de compositores. Sí. Y fui y ahí hice amigos. No gané. Pero, ojo, Fue un gran aprendizaje. De hecho, de esa vivencia me quedaron 2 grandes amigas ahí en Mazatlán. Ajá. Ajá. ¿Qué tal la cultura mexicana? Es hermosa. Ah. Como digo yo amo a mi país, pero me enamoré de México. Eh, Son culturas diferentes, Sí, qué sé total. yo, pero cada país tiene lo Nunca te suyo. sentiste ajena en definitiva. No, Claro. no. De hecho, yo cada vez que me voy, digo, voy como a ir a mi segunda casa, volver a mi segunda casa. Mira, Y bueno, nos falta la que me dice, seguramente tu ancestro, tu alguna línea de debe por haber ahí por ahí. venimos, porque Claro. mi abuelita, la mamá de mi papá, por ejemplo, ella era como india. Claro. La ropita de ella usaba sus trenzas. Ajá. Vivía en el campo, usaba el pantalón y encima se ponía un vestido. Ah, mira. Curaba de palabra a los animales, cruzaba los vientos. Entonces tenía así como esa especie de chamán. Como claro, un rey Ajá. azteca. Ya Sí, te imaginabas algo así. pero es que era así. O sea, difícil de entenderlo, pero vengo de ahí. Esa es mi familia, esos son mis orígenes. ¿Y por qué venirte de México a Tucumán de nuevo? Porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, se enferma de un cáncer terminal. Entonces dije, bueno, hay momentos en la vida que digo, son las decisiones, ¿no? Las elecciones que tenés que hacer. Y me vine para acompañar a mi mamá, que era transitar ese momento de saber que se nos iba la abuela, la patriarca, digamos, por parte materna. Entonces dije, no, bueno, son momentos que uno pospone lo de uno para acompañar a los seres que uno ama. Volver era como un volver a empezar acá, ¿o no? Lo que pasa es que yo venía y Porque habías supuestamente vendido me la volvía. heladera, habías vendido la cocina, habías vendido todo. La cama no me quedaba. A la cama no la vendiste. Ah, bien. La cama me quedaba. Sí, era que pasa que, imagínate, ya vengo de ese ejemplo de tener un papá que vendimos todo en Alberdi para mudarnos acá y de un día para el otro. O sea, no es que la pensamos, mirá, ¿qué hacemos? No, y entonces cuando dije, yo me voy a México, lo tengo que hacer como me enseñó mi papá, de un día para el otro. Y mira vos cómo llegamos al punto de que en la actualidad, con la vida de adulto, somos el reflejo de nuestros padres todo el tiempo. Entonces, por más que mi papá no estaba físicamente, sus teorías, todo el tiempo acá estaba Don Gómez. Para ir cerrando, dijiste en un momento de la charla que hay cosas que vienen del útero de mamá, ¿no? Que solés, por lo que creo, conectarte un poco con eso en algún momento de tu vida o no, decime si me equivoco, y si es así, ¿en qué momento aparecen esos flashes? Te decía al inicio que me caracterizo por buscar la quinta pata al gato. Y si a mí me decían, esto es agua,
vos me tenías que comprobar que eso era agua. No soy conformista, no me quedo con lo que me dicen, con lo que me venden. A mí me tenés que decir las cosas como para que yo la entienda y capaz que te compro. Yo sabía, porque cuando termino la carrera de música, me incliné por la psicología. Y de paso voy a hacer hincapié en el título de tu programa, que es Personalmente. Oscar, mi filosofía de vida es el mentalismo. Ajá. O sea, para mí todo es de adentro para afuera. No es el mundo exterior para mí. No. Es como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Ajá. O sea, y en la metafísica, que es de donde nace, es como la ciencia del mentalismo, que se dice porque es una filosofía, Sí. tomamos el concepto de que todo nace en la mente, en el poder de la mente, en el poder creativo de la mente, en que como vos estés interna, a ver, el mundo exterior es el mismo para todos. Pero de repente yo bailo, canto, río, soy feliz con un vasito de agua y estoy bien. Y de repente hay otra persona que sufre. Entonces, ¿de qué depende? De la mente de cada ser humano, de lo que le haya pasado en la vida a ese ser humano, de lo que le haya marcado, de lo que hay adentro de uno, es como uno va a percibir el mundo. Y hay veces que uno está como con muchas manchitas oscuras adentro. Claro. Y así tengas lo mejor de las oportunidades y demás, no la vas a poder ver hasta que no te deshagas de esas manchitas. Como si fueran fáciles. Es un compromiso con uno mismo. Porque yo digo, pucha, me comprometo con tanta gente, me comprometo con mi carrera, con las personas que amo, pero yo no estaba comprometida con mi persona. Y hace como 5 años me tomé un desafío de decir, quiero conocerme, quiero transitar mi mundo interior. Empecé haciendo psicoanálisis, 2 años, y hace 3 años que hago una especie de terapia que se llama introspección y regresión. A ver. Mi terapeuta usa unos auriculares. Yo estoy en un diván, ella me pone unos auriculares y ahí me empieza a poner frecuencias. Nosotros los seres humanos y el universo, todos nos regimos por frecuencias. Sí. Eso lo dice la física cuántica. Sí, exacto. Bien, nosotros vibramos. Dicen que Jesucristo, el solo hecho de tenerlo cerquita, él curaba con la sola presencia. Sí. O poniendo la mano, él te curaba, te sanaba, porque él vibraba a otros niveles. Entonces, en la física cuántica te enseñan de que todo es vibración. Claro, claro. Entonces, estas ondas, de que están ondas alfa, ondas beta, van como anestesiándome y adormeciéndome. Como que llega un punto entre estar despierta y estar dormida. Estoy en el medio. Como una hipnosis. Exactamente. Pero no con péndulo. Va de nuevo. O sea, vos practicás la hipnosis con tu terapeuta. En realidad se llama regresión, pero sí, regresión. Porque no es la hipnosis de Sigmund Freud. Parecida, quizás. ¿Y qué pasa ahí? Entre dormida y despierta. Ahí entre dormida y despierta, en ese lugar, para que vos te lo grafico, Sí. hay un cuarto oscuro, donde se guardan tus miedos más grandes, tus traumas más grandes, tus monstruos, los que te acechan hoy, y es el Oscar que tiene miedo cada vez que quiere tomar una decisión o que pierde la voluntad. Yo en un momento dije, vale, perdí mi voluntad. Yo antes era una tipa que tenía voluntad de hacer las cosas, gana. De repente la perdí. Sentate ahí, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Exacto. Entonces, cuando vos entras en esa hipnosis entre dormida, se abre la puerta de ese cuarto oscuro. Pero eso es tu proceso, porque el terapeuta te guía. Claro. El trabajo lo tenés que hacer vos, porque es tu mente. Entonces, si vos no querés, lógicamente no vas a llegar nunca a ese punto.
¿Vos llegaste? Llegué y pude entender que hay como un desprendimiento del cuerpo físico. Entendí que yo era un ser de conciencia que podía trascender de este cuerpo. Esto solamente es un hábitat en mí. Sí. Pero todos somos seres de luz habitando un cuerpo físico y trascendiendo una experiencia material en la tercera dimensión. Ah. Suena muy de películas, ¿eh? Sí, pero es así. Porque imagínate que en lo que te decía, en la cuarta dimensión está, vos cerrá tus ojos, yo te digo, cerrá tus ojos, imagínate el Caribe. ¿Vas a estar en el Caribe o no? Sí, claro. Sí, ¿no? Y es automático. El que creó el internet, el que hace las videollamadas, vos estás acá y el otro está en Japón, y en minuto no hay tiempo, no existe una línea de tiempo, y nos conectamos ya con gente que está del otro lado del mundo. Las personas que hacen el internet, las redes sociales, son personas que ya calibran y entienden cómo nos manejamos en la cuarta dimensión. ¿Por qué se llama cuarto G? Ahora estamos 5G que vamos a tener de internet. Y más. Ok, entonces son gente que entiende de que somos, no solamente somos el cuerpo. Dice, en algún momento decían de que el ser humano todavía no entiende, no sabe el poder de la mente de descubrir. Yo me tomo un avión y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que se eleve esto y en una hora yo esté en Buenos Aires? Es algo magnífico. Y bueno, esto lo hace la ciencia. Claro. Esta gente que, bueno, y nosotros andamos pelando papa, hay tipos que ya están en otra dimensión. Total. ¿Me entendés? Patri, agradeciendo por esta charla, vas a subir a un escenario, o cada vez que subas a un escenario, tenés que saber que muchos que ven y van a escuchar esta nota, no solamente van a ver al artista, sino una persona que hace algo así como hipnosis, que hipnotizar a todos. Conoces el vínculo con papá y mamá que han sido de muchos mandatos e incluso hasta de violencia, que te enseñaron con violencia. Exacto. Era normal para mí eso. Y que te atreviste a salir de eso, pero transitando con mucho dolor ciertos momentos. Y me parece que arriba del escenario vas a tener, para aquellos que vean esto, una identidad distinta. Incluso vos también me parece que por lo menos yo te voy a ver totalmente distinto. Así que, bueno, está bueno. Yo te agradezco mucho por esta charla. Yo quiero que cerres con esto. Con respecto a la violencia y la mujer. Me gustaría que, porque hoy por hoy es muy importante el mensaje que vos podés dejar con respecto a la violencia y a la mujer. Vos transitaste por allí. Y estaría bueno que dejes un concepto final y con eso cerramos para todas las mujeres que nos ven. Mira, no creo que sea una cuestión de género la violencia. La violencia es un patrón de conducta que nos abraza tanto a mujeres como a varones. No hay género. O sea, transexuales, o sea, no es cuestión de género. Hoy vivimos violencia en cada esquina y no es que nos toque a nosotros por ser mujer. Es como un bichito, como un virus, ¿no? Que está instalado en la sociedad, que hoy lo normalizamos, el bullying en las escuelas, en los niños, ¿no? Eso es violencia. La violencia tiene muchas caras, no solamente es la física, sino la emocional, la violencia económica. Y nosotros no somos el género débil en la sociedad. No. No es que somos yo cuando mi expareja fue preso por violencia de género, yo en un momento le dije a los que me estaban tomando la denuncia y el psicólogo, le digo, él va a salir y yo lo voy a ir a buscar. Porque yo estoy tan enferma como él. ¿Me entendés? O sea, y por eso te digo, o sea, no es que el hombre es violento, es que nosotras como mujer también estamos acostumbradas a esa violencia. Yo la sané y la entendí que venía desde mi niñez. Yo, desde mi perspectiva, te puedo decir que yo pude cortar con mi ciclo de violencia entendiendo de dónde venía, cuál era la raíz. No sé, capaz que a otra gente le viene de otro lado.
pero es la única forma, ¿no? de cortar y empezar a construir vínculos sanos, porque yo digo, Pato, tiene que haber otra forma de amor. El amor tiene varias formas de expresarse. Bueno, a mí me enseñaron de que se debía expresar a los golpes, ¿no? Es durísimo. Pero no, este mensaje, qué sé yo, no solamente va para las mujeres, sino también hay muchos hombres violentados. Por eso no es cuestión de género. O sea, hay muchos hombres que están manipulados en la casa, que no son felices, que viven así y encima socialmente no lo pueden llorar, no pueden demostrar sus emociones. ¿Por qué? Porque el hombre no debe llorar, porque el macho no llora. Entonces, son los que más sufren, ¿no? Patri, muchas gracias. Gracias a vos. Te deseo todos los éxitos a vos y a tu equipo maravilloso que está acá atrás de cámara. La verdad que el nombre de este programa es increíble, es un montón. Estamos todos conectados en algún punto, nada es casualidad. La gente que está del otro lado, nada, amigo, que esto sea el primer eslabón de cosas increíbles que van a llegar a tu vida y a toda esta gente maravillosa. Estoy seguro. Gracias, Pati. Gracias a vos. Excelente.